¿Cómo están? En esta primera clase vamos a tratar de lo que es la introducción y lo que es el contexto de lo que implica el ámbito del derecho de familia, el ámbito jurídico. Vamos a hacer 3 cápsulas para poder simplificar el análisis de la materia. Una primera cápsula introductoria, una segunda en que lo vamos a contextualizar jurídicamente y un tercero en que vamos a hablar directamente de los tribunales de familia. Como una introducción tenemos que aclarar primero que todo que no existe un concepto jurídico de familia. Lo que se entiende por familia, el lenguaje jurídico lo adopta y lo toma de las otras disciplinas humanidades que analizan lo que es la familia, como tendría que ser la sociología, la antropología, la arqueología. Entendemos que la familia, el concepto de familia que se utiliza o que se internaliza como aceptable, es el que nos señala, como en todas las culturas y civilizaciones, que la familia es un grupo de individuos que se encuentran unidos por vínculos de sangre y vínculos afectivos y de afiliación. Este concepto se ha mantenido más o menos estable a lo largo de la humanidad. No es un concepto que sufra de grandes alteraciones. Es una de las instituciones más antiguas que existe en la cultura humana y no está sujeto a cambios eh, culturales ni sociales. Para toda la gente a lo largo de toda la historia de la humanidad, la familia es o el vínculo básico, el vínculo primario por el cual un grupo de individuos, 2 o más individuos, se vinculan, se relacionan entre sí, procrean, tienen descendencia y esto constituye un concepto de familia que se amplía con el resto de los individuos que conforman esa familia. O sea, una familia unitaria, un hombre y una mujer con una descendencia, y los restos de sujetos que se vinculan con ellos, ya sea por afinidad o por vínculos de sangre. O sea, implica ascendentes y descendentes en lo que se entiende jurídicamente y tendría que ser en el concepto social lo que se entiende por los padres de este hombre y esta mujer, los hermanos, los sobrinos, los tíos, el concepto de familia ampliado. Esta familia es un concepto, tal vez sea el segundo concepto más antiguo, toda vez que el concepto más antiguo que se entiende en el derecho de familia como incluso antecesor al concepto de familia propiamente tal, es el de adopción. Más antigua que la familia está la adopción. Y eso tiene que ver con una razón casi fisiológica, absolutamente inconsciente, no sujeta a racionalidad ni a un análisis mayor, que es, ante la situación de abandono de una criatura indefensa, instintivamente el hombre y la mujer tienden a proteger y a amparar a esta criatura indefensa. Así surge lo que para nosotros, con el desarrollo del concepto de familia, se ha venido a llamar en una adopción, pero simplemente un concepto tan animal como hacerse cargo de una cría indefensa. Entonces, después de ese concepto de adopción, que es el más antiguo que existe en el concepto del derecho de familia y de la familia, viene propiamente tal el concepto de la familia como el concepto de hombre y mujer, descendencia y una familia ampliada con el resto de las personas que se relacionan con ellos por vínculo de sangre y de afinidad. ¿Por qué no es antojadizo el concepto de que la familia la constituya un hombre y una mujer? Es porque para el desarrollo de la humanidad, para la trascendencia de la especie humana, tiene que haber una descendencia. Sin una descendencia la familia tiende a extinguirse porque no se renueva, porque no continúa en el tiempo. Entonces, si bien es cierto
no se considera la familia que no sea de un hombre y una mujer, no quiere decir que en la práctica y con los desarrollos eh, de la sociedad se incorpora y se considera que en la familia de dos personas del mismo sexo puede ser también una familia. Sin embargo, el problema, por decirlo de alguna manera, o la situación que se genera es que la familia, para poder tener una continuidad en el tiempo, para poder subsistir y mantenerse de una generación a otra, necesita necesariamente que esta familia pueda procrearse. Eh, por eso que el concepto de familia ha evolucionado. En algún minuto, por ejemplo, se cuestionaba en la familia de hombre y mujer que no procreaba, que no podía tener descendencia, y se permitía que esta familia se modificara, o sea, se le pusiera término o se cambiara. En otras culturas se acepta, por ejemplo, eh, la unión entre un hombre y una mujer, pero que mantenga relaciones sexuales con otras personas con el fin de procrear, porque es inherente al mantener la especie el tener que establecer esta condición, este requisito. En la actualidad, el concepto de familia no tiene una definición jurídica, no está incorporado en el Código Civil. Sin embargo, la Constitución Política de la República nos da un concepto de familia bastante básico, bastante primario, y también de alguna manera se hace cargo de esta situación antropológica y sociológica de tener que establecer que tiene que haber un hombre y una mujer y una procreación. Y como les digo, si bien como sociedad se evoluciona, se aceptan otro tipo de familia, sigue siendo una constante de preocupación el poder establecer si esta familia no tiene descendencia o no puede procurarse una descendencia, la continuidad que va a tener como familia propiamente tal. No estoy haciendo un análisis moral ni un análisis valórico, estoy simplemente planteando una situación técnica que se ha discutido incansablemente, no solamente a nivel legislativo, sino que es un concepto que se ha estudiado y se ha tratado de analizar y se ha tratado de establecer su evolución, su actualización y un análisis más acabado. El Código Civil sí lo que regula es el matrimonio y establece que el matrimonio es un contrato por el cual un hombre y una mujer se unen actual indisolublemente y establece ciertos fines y ciertos requisitos que se tiene que dar. Y de nuevo caemos en esta discusión que estamos planteando en este minuto, ¿no? Que establece como matrimonio que tiene que ser un hombre y una mujer que se unan actual e indisolublemente con el fin de vivir juntos, auxiliarse y procrear. Se ha discutido mucho esto de la descendencia porque no podría no considerarse que un hombre y una mujer que fisiológicamente no puedan tener hijos no formen una familia. Y de alguna manera eso ha sido uno de los argumentos que han utilizado las asociaciones que promueven el matrimonio de personas del mismo sexo para poder establecer esta misma situación como que no es un invalidante para que se pueda considerar el matrimonio de las personas del mismo sexo como válido. Básicamente lo que se busca con el matrimonio, y este sí es un concepto que ha evolucionado en el último tiempo, es poder establecer que la finalidad del matrimonio tiene que ser la voluntad de las partes de vivir juntas, la voluntad de auxiliarse y la voluntad de que esto se mantenga en el tiempo. Y esa lógica es la que de alguna manera está en este minuto un poco más asentada y que se ha aceptado eh, como, como un debate válido y como un punto mínimo de contextualización entre los distintos actores sociales. El concepto de familia, sin embargo, es un concepto, como bien les digo, que viene
a lo largo de la sociedad, a lo largo de la evolución y del desarrollo de la humanidad. Nuestro concepto de familia está fuertemente influenciado por el concepto romano de la familia. Nuestro derecho, que es un derecho que en el ámbito de familia ha evolucionado desde el derecho romano, para el cual la familia era efectivamente un grupo de individuos, los cuales estaban vinculados por lazos de sangre y de afinidad, en las cuales las decisiones las tomaba el hombre, y él era quien tenía la responsabilidad y tenía también la carga de velar por el bienestar de este grupo familiar. De esa manera estaba fuertemente teñido en un concepto bastante de roles, de una diferenciación fuerte de los roles, ¿no? En las cuales el hombre tenía el rol y la obligación de velar por el bienestar de esta familia, y relevó a la mujer a las funciones propiamente tales de asistencia y de preocupación del cuidado de este grupo familiar, sin la responsabilidad. Y en eso estaba fuertemente mezclado con los principios de la estabilidad y del bienestar económico. La carga y la obligación de velar por el bienestar económico de este grupo familiar lo tenía el pater familia. Eh, y la mujer tenía la carga y la obligación, pero no como una responsabilidad de preocuparse por el bienestar de esta familia, de asistirla. Y eso de alguna manera ha tenido hasta el día de hoy nuestra evolución. Sin embargo, el gran cambio se produjo en el ámbito del derecho de familia, ya bastante avanzado el siglo XX, y en Chile, en el cual se estableció que la obligación del cuidado de la familia era una obligación de ambos cónyuges. Hombre y mujer tienen los mismos derechos y obligaciones. Y yo diría que básicamente, y por sobre todo, más que en el ámbito de la responsabilidad, a mí me parece que es mucho más significativa la evolución que tuvo durante todo el siglo XX la figura eh, y cómo se consideró a los niños, niñas y adolescentes. Como ustedes saben, en este concepto romano se consideraba que los niños, niñas y adolescentes eran cosas. Como eran cosas, no tenían derechos ni tenían obligaciones. Ellos simplemente tenían que obedecer y se les consideraba que no estaban sujetos a una opinión. Y en este caso quien tenía la obligación de velar por ellos era el pater familia, pero el pater familia no tenía en ningún caso que preguntarles a ellos una opinión, sino que simplemente era de su responsabilidad cuidar a estos niños porque eran considerados cosas. Y este concepto desde Roma hasta la actualidad ha cambiado al punto que ya bastante entrado el siglo XX, yo diría que en el 1990 y algo, viene a hacerse este cambio importante en los paradigmas por las cuales se considera que el niño, niña y adolescente son sujetos de derecho, no son objetos ni son cosas, y ellos tienen derecho a ser considerados como tales, y los adultos, ya sea padre o madre o familiares cercanos, solamente tienen el derecho de ver, de cuidar y de velar por esta situación que se presente. Eh, por lo tanto, hay dos paradigmas importantes en el derecho de familia, desde el derecho romano hasta la actualidad, que son nuestra fuente directa en materia jurídica, que es considerar la familia como un conjunto de individuos que se vincula con una finalidad determinada y que existen vínculos de sangre y de afinidad, y el considerar la evolución y el desarrollo de los distintos individuos que conforman esta familia. En concreto me estoy refiriendo a los niños, niñas y adolescentes, no como objetos, sino que como sujetos de derecho, en los cuales tienen derechos y obligaciones, y los adultos tienen derechos, deberes de respetar y de considerar estos derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Seguimos con la siguiente cápsula, ¿no? En que vamos a hablar derechamente aquí en el ámbito jurídico.